Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño repasito, no de todo el curso en general, sino de fracciones parciales, y ya si tienen alguna duda o quieren que recordemos algo, me van diciendo y lo vamos haciendo. Y es como muchachos la idea para que se salquen esa dudita que han tenido. Si no, pues repasemos un poquito. Entonces, ¿cuándo se aplica fracciones parciales? Se aplica fracciones parciales siempre que tengamos una integral del tipo un polinomio arriba sobre un polinomio abajo en el denominador. Entonces, cuando tengan algo de este estilo, un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, es cuando vamos a aplicar fracciones parciales. Y este método se aplica si la fracción parcial es una fracción parcial propia. Si f es propia. Entonces ustedes dirán, ve, ¿cuándo es propia? Entonces, se dice que una fracción es propia cuando el grado del numerador, o sea, p, o sea, el grado quiere decir el exponente, es menor que el grado del denominador. ¿Listo? Siempre se va a aplicar siempre y cuando el grado del numerador sea menor al del denominador. Y si la fracción es impropia, o sea, cuando el del denominador es igual o mayor al del numerador, pues se debe dividir P por Q, que ya miramos esto. Entonces, estos son grados. Grado de P, grado de Q. Listo. Entonces, ¿en qué consiste resolver la integración mediante fracciones parciales? Se dice, pues este método simplemente va a ser una simplificación, perdón, de esto en una serie o una suma o resta de varios términos que son mucho más fáciles de integrar. Entonces hay como ciertos pasos, tres pasos para resolver esa integral impropia. Perdón, integral mediante fracciones parciales. ¿Verdad? Entonces, el primer pasito sería como, vea, coja, coja Q y factorícelo lo más que pueda. Entonces usted va a factorizar lo más que pueda Q. Reducir eso a cuadrático, o sea, factorizar. Y eso se va a simplificar, a veces se va a simplificar con el numerador. Y si no, entonces ya el segundo paso es descomponer, descomponer en fracciones. Descomponer en fracción, descomponer fracción como suma. O sea, descomponer esa fracción que está grande, que está fea, difícil de integrar, perdón, la descomponemos como una suma que ya vamos a ver cómo. Y pues en el tercer paso, cuando descompongamos esto como fracción parcial, nos van a aparecer unas constantes. Nos van a aparecer A, B, C o D o E. Entonces tenemos que hallar las constantes. Hallar constantes. Hallar constantes. Y el cuarto, pues cuando ya tenemos las constantes y esas fracciones mucho más sencillas, pues simplemente integramos. Eso simplemente sería como un resumen de los pasos. Integramos. Entonces, hagamos un pequeño ejemplito. Integremos. Entonces, y ejercicio 1. Integre. Integre esta integral de 3x al cuadrado más 7x menos 2 sobre x al cubo menos x. Entonces, pregunta, ¿esta es una fracción propia o impropia? Si alguien no entiende esos términos, me dice para explicarse. ¿Fracción propia o impropia? Esa es ¿Cuál es? propia. Esta es propia. Entonces, esto es fracción propia. ¿Por qué es una fracción propia? Porque el numerador tiene menor grado que el denominador. Vea que el mayor grado del numerador es 2 y el del denominador es 3. Entonces yo voy a decir, no, pues el grado del denominador es mayor al del numerador, entonces es una fracción propia. Entonces puedo aplicar fracciones parciales. ¿Cómo? Aplicando estos pasitos. Primero me dice factorice Q. Q recuerden que es el denominador. Entonces voy a factorizar a Q lo más que pueda. Entonces voy a tratar solo lo que está dentro de la integral aquí en un lado. Y luego volvemos y metemos lo que simplifiquemos dentro de la integral.
Entonces, factoricemos el denominador. ¿Cómo factorizo este denominador, muchachos? Factor común, es lo más sencillo. Vemos que el factor que está en los dos términos es la x, entonces yo la puedo sacar. Si tengo 3x y le quito una, o mejor dicho, si divido x al cubo sobre x, pues me va a quedar 2x, o sea, x al cuadrado menos 1. Así se haría el factor común. Eso pues creo que este semestre están más teso en estas propiedades bobitas, pues que el semestre pasado, la verdad, no sabían sacar un factor común. Pero bueno, continuemos. Entonces ya factorizamos el, el denominador. Pregunta, ¿ya lo factorizamos del todo o podemos factorizar más? Este primer paso dice factorice q de x tanto como se puede. O sea, factorice lo más que se pueda, tanto como se puede. Entonces les pregunto, en este ejercicio que estamos haciendo, ¿ya acabamos de factorizar? ¿O todavía se puede factorizar de alguna otra manera? Todavía se puede factorizar más por Se diferencia de puede. cuadrados. Entonces se puede, muy bien, se puede factorizar más por diferencia de cuadrados. ¿Cómo se factoriza una diferencia de cuadrados? Entonces, esta x queda igual. Y la diferencia de cuadrados se factoriza como la raíz del, ahora dos paréntesis, la raíz del primero en los dos, con signo intercalado, más la raíz del segundo, raíz de 1, 1. Y listo, ya factorizamos el denominador tanto como se puede. ¿Cuál es el siguiente paso? Descomponer la fracción como, perdón, sí, descomponer fracción como suma. O sea, vamos a dividir esto en fracciones parciales. Entonces, ¿cómo se divide eso en fracciones parciales? Entonces, para convertir todo esto en fracciones parciales, muchachos, simplemente se le va a asignar una constante a cada término del denominador. O sea, una a para este primer término, o sea, para la x, más otra constante b diferente de a para el segundo término, o sea, x menos 1, y otra para el otro término, que es con más 1. Entonces, aquí ya dividimos en fracciones parciales. ¿Qué pasa? Para dividir en fracciones parciales hay 4 casos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, paréntesis. Fracciones parciales. Fracciones parciales. Entonces, el primer caso es, si hay productos lineales, si Q de X, hablemos lo mejor en términos de la integral, si Q de X es producto de factores lineales. Factores lineales. ¿A qué se refieren con un producto de factores lineales? Que todos tengan exponente 1. Vean que aquí tenemos x a la 1. X menos 1, todo eso está a la 1. X más 1, todo está a la 1. O sea, todos son factores lineales y están en producto. Entonces, cuando yo tenga este caso, simplemente voy a asignarle una constante a cada término, como lo acabamos de hacer acá. ¿Listo? Entonces, si Q de X es producto de factores lineales, se asigna una constante para cada término, para cada término, para cada término. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, x menos 1 sobre x por x más 1, yo puedo expresar esto como fracciones parciales como una constante para uno de los factores del denominador más otra constante para el otro término. Un ejemplo de voy. Entonces, aquí en este ejercicio aplicamos este primer caso, porque todos son productos lineales. Ahorita menciono los otros tres. Entonces, yo ya tengo esta fracción parcial. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar las constantes A, B y C. ¿Cómo hago eso? Pues aquí lo que voy a hacer es que voy a aplicar lo que se conoce como un denominador o simplemente como pasando a multiplicar toda esta parte de la igualdad al otro lado para dejar como una ecuación de donde yo pueda despejar A, B y C, o mejor dicho, encontrarlos. Entonces yo lo que voy a hacer es que aplicando como un denominador el lado derecho, pues, entonces me queda, el lado izquierdo es el numerador, o sea, 3x al cuadrado más 7x
menos 2. Y eso tiene que ser igual a sobre x por todo esto. Por todo este denominador que lo pasé al otro lado a multiplicar. Entonces, si yo multiplico x por x menos 1 por x más 1 por a, y sobre x se cancela las x y me queda x menos 1 por x más 1 por a. O mejor dicho, ¿cómo lo pueden ver de una manera más fácil? Multipliquen cada constante por los factores que le hacen falta al denominador de acá para que sea igual al de acá. No sé si me hice entender ahí. En conclusión, simplemente va a ser x menos 1 por x más 1 por a. Más, y vuelvo y me pregunto, ¿qué le falta a este denominador para que sea igual a todo este? Entonces, ¿qué es lo que le falta? Y por eso multiplicamos. Le falta el x más 1 y la x. Entonces va a quedar x por x más 1 por b. Y volvemos a aplicar eso para el tercer término. Es que le falta este término para que tengan como el mismo denominador. Le faltaría el x por el x más 1. Entonces quedaría x por x menos 1 por c. Listo, vamos bien hasta acá. ¿O hay alguna pregunta? Todo bien. Bueno, creo que estamos bien. Entonces ya cómo encontramos esas constantes. Esas constantes las pueden encontrar o de manera muy fácil o de manera muy difícil. Todo depende de cómo se quieran, pues de cómo, de qué valores le den a la x. Aquí ustedes van a darle valores a la x para encontrar a, b y c. Entonces obviamente usted no va a decir, que x sea igual a 1088, 1088. No, pues ahí usted se va a complicar demasiado feo. Entonces la más fácil es mirar qué valores le pueden dar a la x para que se le simplifique mucho eso. ¿Cuál es el valor de x para que simplifiquen más cosas? El 0. Entonces, si x vale 0, entonces donde estén todas las x en esta ecuación, lo reemplazo por 0. Entonces aquí quedaría 3 por 0, 0. 7 por 0, 0. Entonces me queda menos 2. Menos 2. Pero bueno, voy a dejarlo así. Queda aquí que queda menos 2. Y en este lado quedaría menos 1 por 1 menos a. Más 0 por todo esto da 0. Y 0 por todo esto da 0. Entonces aquí ya encontré una primera ecuación. Y de aquí yo encuentro de que a es igual a 2, multiplicando por menos en ambos lados. Entonces ya encontré de que a es igual a 2. ¿Qué otro valor puedo darle? Otro muy sencillo. Si x es igual a 1. Entonces si x es igual a 1, venimos y lo reemplazamos en todas las x. ¿Qué podemos ver? Que cuando reemplace aquí x por 1, va a ser 1 menos 1, 0. 0 por todo esto me va a dar 0, entonces se me anula este término. Y se me va a anular este otro término porque 1 menos 1, 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente este lado izquierdo de la igualdad, o sea, 3 más 7, 10, menos 2, 8. 8. 8. Y en el lado derecho me queda 1 por 1 más 1, 2. 2 por b, 2b. Entonces vean que si eligen buenos x, es mucho más fácil encontrar esas constantes. Entonces despejando 8 dividido 2 es 4. Listo. Entonces aquí ya llevamos 2 de 3 constantes. Muchachos, integral por fracciones parciales simplemente es encontrar... Sí, Santiago, ya subo, vamos a leer. Es encontrar prácticamente constantes. Ese es el ejercicio. A ver, ¿quién había preguntado que si lo puedo? Santiago, ¿aquí está bien o tienes alguna duda? Si pueden hablar mejor. Listo. Entonces, ya, ¿cuál es la que nos falta encontrar? Nos falta encontrar el valor de c. ¿Cómo puedo encontrar el valor de c? Si Disculpa. reemplazo la x por menos 1. ¿Por qué? Porque aquí ya en este caso se me cancelaría la b Hola, y la a. Sí, hola. ¿me recuerdas de dónde sale el menos que acompaña la cuando x vale 0? Sí. Porque quedaría 0, perdón, aquí no estoy copiando. 0, perdón, 0 menos 1. Cuando reemplace por 0, pues se cancelan estas de acá y todo esto. Pero los que acompañan a la quedaría 0 menos 1, 0 más 1. O sea, menos 1 por 1, ¿cuánto da?
menos. Entonces, por eso queda menos A. Ah, listo, listo, gracias. Con gusto. Bueno, entonces ya para encontrar a la C, pues uno nota que si reemplazo a la X por menos 1, los que tengan X más 1 se van a cancelar. O sea, vuelve y se cancela la A y se cancela la B, porque menos 1 más 1, 0. Pero aquí en la izquierda ya sí me queda pues otro valor. Me quedaría 3 por 1, menos 7, menos 2, reemplazando por menos. Y eso nos da menos 6. Nos daría menos 6. Esperen que se me cunde el lapicito. Nos daría menos 6. Entonces, si X es igual a menos 1, entonces el lado izquierdo nos da menos 6. Y el lado derecho nos da, ya vimos que los de la B y los de la A se cancelan. Entonces nos queda menos 1, menos 1, menos 1 da menos 2. Entonces menos por menos más, o sea, queda 2 veces C. 2 veces C. Entonces C es menos 6 dividido 2, menos 3. Entonces ya hice el tercer paso para resolver esa integral, que era hallar esas constantes. Entonces, ¿en qué se me va a resumir la integral? Entonces yo tengo la integral de esta expresión. Habíamos partido de 3x al cuadrado más 7x menos 2 sobre x al cubo menos x por dx. Y encontramos que esto se podía representar como la integral de a sobre x. Pero a ya vimos que es 2. Más b sobre x menos 1. Pero ya vimos que b es 4. Más una constante c sobre el término x más 1. Pero c es menos 3, entonces aquí nos queda simplemente menos 3. Entonces vean que esto es lo bonito como de resolver las integrales por fracciones parciales, que se pasa de una expresión muy complicada a algo demasiado sencillo de integrar. Esperen que se me... Listo. Bueno, entonces aquí simplemente vemos que ese método de fracciones parciales simplifica mucho. Entonces, ¿ya qué tenemos que hacer? Pues integrar. ¿Cuánto va la integral de este primer término? Porque recordemos que la integral se distribuye para la resta. La integral es un operador lineal. Entonces, ¿cuánto es esta integral? Ya ustedes están muy tesos. 2 logaritmos de x. 2 logaritmo de x. ¿Hay alguien que no entienda por qué da 2 logaritmo de x? No, todos están muy tesos. ¿Y este segundo? 4 logaritmos de x menos 1. 4 logaritmo de x menos 1. Menos 3 logaritmo de x más 1. Más una cierta constante, porque recuerden que estamos resolviendo integral indefinida. Hasta aquí todo bien, muchachos. Para los que no, bueno, dos detallitos. Recuerden que cuando integren, el logaritmo es de valor absoluto. Porque el logaritmo no recibe valores negativos. Sí, no recibe valores negativos. Y se me fue la paloma. Y yo iba a decir algo. Se me olvidó. Bueno, para los que no saben por qué la integral de 4x menos sobre x menos 1 da esto, pues los invito a que resuelvan la integral. La integral, o sea, hagan una sustitución, hagan que u es igual a x menos 1. Entonces el de u es el de x. Entonces haciendo el cambio de variable me quedan 4 sobre u por dx. ¿Y quién es la integral de 1 sobre u? Es, bueno, el 4 sale como constante. Y recuerden que la integral de 1 sobre x o de 1 sobre u es logaritmo de u. Pero u es x menos 1. Así se demuestra esa integral. Pero bueno, eso ya lo deberían haber sabido. Claro este ejercicio. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No, todo bien. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mencionar otros casos. Ya todos los ejercicios se resuelven de una manera muy similar.
Entonces voy a continuar por aquí abajo mencionando estos otros casos. Lo voy a hacer por acá. Segundo caso de las fracciones parciales. Es cuando se tienen, cuando Q de X es producto de factores lineales, pero repetidos. O sea, hay factores que se repiten, repetidos. Por ejemplo, supongamos que tenemos este caso. Tenemos 4x al cuadrado, discúlpame un minuto. 4x al cuadrado más 2x más 3 sobre 4x, perdón, sobre x menos 4 por x más 1 al cuadrado. Aquí pues primero notar de que ya nos dieron todo el denominador factorizado, entonces no hay que factorizar. Y vemos que hay factor repetido. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay repetidos? Porque en el denominador hay un factor que está elevado al cuadrado. O sea, está repetido. Está repetido 2 veces. Entonces, en este caso ya no vamos a decir como una constante sobre el primer término más otra constante sobre el otro término. No. En este caso, toca agregar otra constante para los que está repetido. Entonces, ustedes van a volver esto como una fracción parcial, como una constante para el factor que no está repetido, ¿cierto? Más otra constante sobre el factor que sí está repetido, pero sin repetir, por así decirlo, o sea, sin el exponente. Más otra constante sobre el factor con el repetido, o sea, con el cuadrado. No sé si me hice entender en este caso. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos de saber qué tienen en el denominador. Porque si ustedes lo hacen muy mecánico, como el ejercicio que acabamos de hacer, y escriben solo esto, nunca les va a dar. Nunca van a encontrar como... No van a poder expresar esta fracción como una fracción con estos dos términos. Tienen que agregar esta constante adicional. ¿Listo? Y ya que tienen que hacer, encontrar esas constantes A, B y C de la misma manera. Empiecen a darle valores a la X, que X0, X1. El truco es siempre darles como con el opuesto a los que tienen. Entonces dirían X es igual a -1 y X es igual a 4. Y creo que con esos ya los encuentran de 1. Ah, y con X igual a 0. ¿Hay alguna duda hasta acá, muchachos? El resto es muy sencillo. Todo bien. Expresan esto de manera lineal, 4x al cuadrado más 2x más 3. Dicen que le falta este denominador para que sea igual, o sea, pasan esto a multiplicar. Entonces va a quedar x, perdón, va a quedar x más 1 al cuadrado por a más x menos 4. Vean que este cuadrado se cancelaría con este el denominador, entonces queda 1, queda x más 1 por b. A ver que por aquí hay una preguntita. Que, sí, ya vamos a ver ese caso. Listo. Y quedaría el SEM, quedaría x menos 4 por c. Ya le dan valores a la x y encuentran las constantes y luego integran. Truco. Aquí la integral de esto no es logaritmo de x menos 4. Ahí tienen, esa integral es diferente. La integral de algo al cuadrado es, si no estoy mal, creo que tangente. Bueno, ahorita le resolvemos eso, pero bueno. Entonces, este sería el segundo caso. Miremos el tercero. El tercer caso es cuando hay factores cuadráticos irreducibles. Entonces, Q de X tiene factores cuadráticos. ¿Quién me dice que es un factor cuadrático irreducible?
¿Quién recuerda lo que es el factor cuadrático irreducible? A ver qué dicen por acá. Exacto. Muy bien, ¿quién fue? Steven. Entonces, un factor cuadrático irreducible es cuando hay algo que no se puede factorizar. Entonces uno dice que un factor cuadrático es irreducible si b al cuadrado menos 4ac es menor a 0. Y esto obviamente pues es de la fórmula general. B al cuadrado, perdón, si ahora sí se me olvidó, hace mucho no lo utilizo. B al cuadrado menos, más o menos raíz de menos 4a por c sobre 2a. Creo que este va sin el cuadrado. Creo que es así. Así sí es la fórmula general, muchachos, se me olvidó. A ver. Fórmula general. Hace rato que no utilizo esta fórmula. A es con menos. Es con menos. Entonces, los factores cuadráticos irreducibles pues vienen de la fórmula general, que es cuando no se pueden factorizar. Entonces, usted para saber si no se puede factorizar, pues simplemente coges el b, lo elevas al cuadrado menos 4a por c. Si eso te da un número negativo, ese polinomio no se puede factorizar, ese trinomio, perdón. Entonces, ahí es cuando se dice que hay factores cuadráticos irreducibles. ¿Listo? Entonces, ¿qué se va a aplicar en estos casos? Cuando hay factores cuadráticos irreducibles. Se va a aplicar la siguiente idea. Esperen, me acuerdo. Ah, sí, ya. Cuando hay factores cuadráticos irreducibles, por ejemplo, este caso, esperen, doy espacio acá. Estos temitas se explican más fácil con ejemplos. Bueno. Entonces, supongamos que tenemos este caso, ejemplo. Tenemos la integral de 5x más 6 sobre x al cuadrado más 4. Entonces, aquí, este factor es un factor cuadrático irreducible, porque no se puede factorizar. Si ustedes intentan resolver esto por diferencia de cuadrados, pues están haciendo una barbaridad muy grande porque el nombre de diferencia ya te dice que es una resta. Esto no se puede factorizar. Entonces, como no se puede factorizar, q de x tiene factores cuadráticos irreducibles, ya que tiene un cuadrado. Ahí ustedes ya van asociando el nombre con lo que tienen en la integral. En este caso, simplemente van a expresar eso como fracción parcial, pero de la siguiente manera. Perdón. Una constante, pues para el factor lineal que tengan ahí. Lineal es x, o todos los que tengan. Si hay otro término, pues agregan otra vez, digamos que para x menos 1. Si lo hubiese. Pero aquí pues solo tengo linealmente este término x. Entonces le asigno una constante para el lineal, para la x. Y voy a agregar ya no una constante, sino otro factor, un factor b por x más c. Van a agregar este factor asociado a ese denominador o a ese término cuadrático irreducible. Listo, eso es lo que tendrían que hacer, agregar el término b por x más c. Eso sería todo. Y volver a aplicar lo mismo, que sería encontrar a, b y c. ¿Qué pasa? En la mayoría de casos, en este, ya esas constantes se encuentran por una ecuacióncita 2×2. Pero de todos modos sigue siendo muy sencillo. Simplemente darle valores a la x, valores a la x igual a 0, x igual a 1 y sale muy fácil. ¿Queda claro o hay alguna duda? ¿Y qué pasa? Entonces ya el tercero es cuando tenemos el mismo caso, pero hay repetidos. Entonces lo mismo de 3. Lo mismo de 3. De 3, pero repetidos. Como por ejemplo, la integral de, no sé, x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 1 sobre x por x al cuadrado más 1. Y todo eso está repetido. Entonces volvemos a tener el mismo caso anterior,
pero con un término repetido. ¿Cómo lo vamos a resolver? Como en el caso 2. ¿Cómo resolvimos el caso 2? Asignando otra constante, otro término para el factor repetido. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Pues vamos a expresar esto como fracción parcial. Una constante para el factor lineal, la x. Otra constante, o mejor dicho, factor, porque aquí ya tenemos un factores cuadráticos irreducibles, como en el caso 3, o sea, un bx más c sobre ese factor, o sea, x al cuadrado más 1. Y tenemos que agregar otro término de estos, pero para el repetido, o sea, para el que tiene el cuadrado. Entonces, ¿qué sigue de c? De x a veces de e. Pues de x más c sobre el repetido. O sea, x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Hay alguna duda hasta acá? Aquí ya sí es un poquito, no difícil, es más largo, porque es que vea ya todas las constantes que se tienen que encontrar. Se tienen que encontrar 5 constantes. Entonces no es que sea más difícil, solo que es más mamón, es mucho más largo. Pero entonces es simplemente que entiendan en qué caso se aplica algo. ¿Por qué? En el parcial les pueden dar, por ejemplo, este término. Ay, sí. Y les pueden decir como expresen esto como una fracción parcial, pues sí, que expresen esa integral como fracciones parciales. Y les pueden dar 4 opciones. Les pueden dar una opción como esta, que sería la correcta, pero para ponerles trampitas les podrían quitar este cuadrado, les podrían quitar ese cuadrado, o les podrían poner un cubito, o sea, les pueden poner cascaritas. Pero entonces, si ustedes saben la teoría que les acabo de explicar y lo que han visto durante todo el semestre, pues ustedes dicen, vea, esto tiene factores cuadráticos irreducibles y repetidos, entonces lo tienen que sacar de esta manera. Y ya, punto ganado. ¿Hay alguna pregunta? Voy a hacer un casito, un ejemplo particular de esto que expliqué al principio. Esperen que mi perrito está allí todo enojado. Listo. Entonces, ¿qué pasa si uno no tiene una fracción propia? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si tenemos este caso. Entonces, si tenemos una fracción impropia. Tenemos una fracción impropia, habíamos dicho que tiene que dividir 1p sobre q para convertirlo en una fracción propia. Entonces, hagamos este ejercicio. Calculemos la integral de x al cubo menos x más 6 sobre x al cubo más 4x. Aquí vemos que el numerador y el denominador tienen el mismo grado, tienen el mismo, perdón, sí, el mismo grado. Entonces aquí, en este caso, es una fracción impropia, no es propia. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Dividiendo a p entre q. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo lo hago así, de la siguiente manera. No sé si alguien lo haya aprendido diferente. Pongo el numerador, x menos x más 6. Y eso lo voy a dividir por el denominador. X más 4 por x. Aquí no les puedo decir como muy teórico, sino más bien como se aplica de la siguiente manera, que nunca se me olvidó como la propiedad. Entonces uno lo que va a hacer, como haciendo una división normal, es que va a buscar un número que multiplicado por este, se me resten acá. Entonces aquí no es que uno vaya a multiplicar por menos 1. Entonces uno normalmente diría como menos 1 por x a la 3, da menos 1 por x a la 3, entonces aquí me da 0. No, así no se hace en este caso para esa división entre polinomios. Se hace, o sea, cuando usted multiplica por ese número, se invierte el signo. Entonces aquí uno ya sabe que el número por el que tengo que multiplicar es el 1. Porque lo que yo quiero hacer es reducir el grado pues del polinomio. Pero pues esa es la propiedad que se me olvidó de por qué en sí se invertía el signo. Entonces yo multipliqué por 1 positivo. Entonces 1 por x al cubo me va a dar menos x al cubo.
Listo, esa es pues como la reglita. Y tengo que multiplicar 1 por 4x también. Entonces 1 por 4x me va a dar menos 4x. Se le cambia el signo acá. Listo. Entonces haciendo la resta y la suma acá, va a quedar x al cubo menos x al cubo, 0. Menos x menos 4x da menos 5x. Y 6 más 0 me da 6. Listo. Aquí ya hice la división. ¿Cómo va a quedar entonces esta fracción expresada? Va a quedar la integral de la constante por la que yo multipliqué. O sea, 1. Más el resultado que obtuve acá en el numerador. O sea, menos 5x más 6 sobre por lo que dividí. O sea, x al cubo más 4x. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Esos serían como los pasitos, pues como para que practiquen esto por si les llega a caer una fracción impropia. ¿Cómo rectifican de que la hicieron bien? Pues vuelvan a multiplicar. Multipliquen en batica y tienen que volver a a la original. Si no les da lo mismo es porque la hicieron mal. Entonces hay muchas maneras de rectificar esos procesos por si tienen tiempo. Entonces yo ya convertí esto, fíjense, ya la convertí en una fracción propia, porque el grado del numerador es menor que el del denominador. Entonces ya sí puedo aplicar la integración por fracciones parciales. ¿Qué dice? Factorice el denominador tanto como se puede. Entonces me va a quedar, bueno, menos 5x más 6. Y en el denominador se puede sacar factor común. Factor común x que multiplica x al cuadrado más 4. Todo esto por dx. Y ya voy a expresar. Recuerden que la integral se distribuye. Entonces me va a quedar esto. Y esta integral la puedo expresar como fracciones parciales. Entonces voy a expresar esto por acá. Menos 5x más 6 sobre x al cuadrado más 4. Y esto se puede expresar. Vean que aquí, ¿qué caso tenemos? Pregunta para ustedes. Tengo el caso 1, 2, 3 o 4 de expresar eso como fracciones parciales. Entonces, ustedes se preguntan, ¿tengo factores lineales en el denominador? No. Si no tienen factores lineales es porque no es el caso 1 ni es el caso 2. Tengo factores cuadráticos. Y vean que aquí hay un cuadrado, entonces tengo factores cuadráticos. ¿Hay repetidos? No, no hay repetidos. Entonces, ¿cuál nos queda? El caso 3. Entonces, esto se puede expresar como A sobre X sobre lineal más B por X más C sobre ese factor cuadrático que es irreducible. Ahí ya ustedes hacen el ejercicio de encontrar esas constantes que se los recomiendo que lo hagan ahorita. Y yo les voy a decir cuánto da. Este lo hice ahorita, este da. A es igual a 3 medios. B es igual a menos 3 medios. Y C es igual a menos 5. Entonces, todo esto queda. La integral de 1 es X. Más toda esa integral expresada como fracciones parciales. Queda 3 sobre 2X. Bueno, saquemos las de factor común de una vez esas constantes. Quedan 3 medios de la integral de 1 sobre X. Menos 3 medios. 3 medios de la integral de X sobre X a la 2 más 4. Menos 5 sobre la integral de 1 sobre X a la 2 más 4. Ya serían simplemente resolver esas integrales. Entonces ahorita los reto a que hagan pues el ejercicio de encontrar esas constantes. Este ejercicio era más para ilustrar cómo aplicar esa división cuando se tiene una fracción impropia. ¿Hay alguna pregunta? ¿O vamos muy bien? No, vamos bien. Listo, voy a mandar por aquí la encuesta porque después se me olvida y me jalan las orejas. Chat.
Listo, ahí las envié para que en cualquier momento las resuelvan. Perdón, las respondan. Recuerden que mi nombre es Juan Felipe Pérez. Muchachos, entonces, este es uno de los temas pues, que anteriormente ha causado más dificultad en ese primer parcial, el de las fracciones parciales. Es un tema como que a veces se les cuesta mucho entender. Y el otro tema es las integrales impropias. Entonces, ¿hay alguien que quiera abordar otro tema? O sea, que tenga dudas, no sé, sustitución trigonométrica, sustitución, integración por partes o sumas de rima. O sea, la idea es que se saquen esa espinita, eso que no los ha dejado dormir, que ustedes digan, uy, en este tema estoy muy flojo. Podemos hacer una de sustitución trigonométrica. Sí, hagamos una de sustitución trigonométrica y luego miramos impropias. Sino que impropias es muy fácil. Impropias simplemente es cuando se tienen límites en el infinito, entonces simplemente al final toca tomar un límite y ya. O sea, es aplicar todas las técnicas que han aprendido, solo que al final se les alarga un poquito aplicando un límite. Bueno, perdón, ¿quién fue la que habló que me pidió un ejercicio de sustitución trigonométrica? Yo, Carol. Listo. Entonces, en sustitución trigonométrica, Ah, qué pena, una preguntita. Ah, Al llenar el formulario colocamos la hora de las 3 p.m. o las 2 p.m. pongan de 3 a 5, que es el Listo. horario del taller en sí, como lo vamos a dar. Entonces, para aplicar una sustitución trigonométrica, uno va a identificar en la integral si hay alguno de estos tres casos. Entonces, si tengo una raíz con una constante cuadrada menos x al cuadrado. O si tengo el otro caso, que son positivos, más x al cuadrado. O el último y tercer caso, si tengo x al cuadrado menos a al cuadrado. Vean que tengo tres casos totalmente diferentes. Uno donde es la raíz de la suma de una constante al cuadrado más x al cuadrado. Y la otra es la resta entre la constante y la x al cuadrado y entre la x al cuadrado y la constante. Y dependiendo del caso en el que estén, ustedes van a hacer cierta sustitución. Pues en este caso, tienen que hacer la sustitución, la raíz de esa constante por el seno de teta. Y pues tienen que derivar eso para hacer la sustitución. Pero acá es muy importante, esta lo voy a colocar acá, saberse esta identidad trigonométrica. Coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta es igual a 1. Aquí es muy importante a saberse esta identidad porque se tiene que aplicar. En este otro caso, la sustitución es x, la raíz cuadrada de esa constante que multiplica a la secante de teta. Secante de teta. Al cuadrado. Perdón. Aquí es tangente. Constante por tangente de teta. Y aquí es muy importante saberse esta identidad. 1 más tangente al cuadrado de teta. Y en el último caso es con secante. Entonces, la raíz cuadrada de esa constante por el secante de teta. Y aquí, ¿cuál es muy importante saberse? Esta misma, solo que despejan la tangente. Entonces queda secante al cuadrado menos 1. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta para resolver una sustitución trigonométrica? Aprenderse dos identidades. No son difíciles, porque en el otro caso es simplemente despejarlo. Y eso sí es muy importante saber cuál aplicar. Entonces, aquí tienen los casos. Si tienen a al cuadrado menos x al cuadrado, aplican el seno. Si tienen la suma, aplican la tangente. Y si tienen la resta, pero al revés, o sea, la x menos la a, aplican la secante. Ejemplo. Tengo integral de x al cubo por raíz de x al cuadrado menos 16. Eso sí, ustedes no les van a decir como
No les van a poner nunca como 4 al cuadrado. No, siempre les dan eso ya el número cuadrado, pues. Y pues ustedes simplemente sacan la raíz. Entonces, ¿en qué caso estoy parado? En este caso. ¿Qué caso tengo? ¿El primero, el segundo o el tercero? Tercero. Tengo el tercero, muy bien. Vea que tengo la X restándole una constante. Si nos dan esto, eso ya es totalmente diferente. Recuerden que en la suma no importa el orden en que yo sume los números. Pero en la resta sí es muy importante el orden en que yo haga la operación. Entonces aquí yo tengo el tercer caso. Entonces aquí yo estoy parado en este, estoy en el tercero. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Voy a aplicar esta sustitución. Entonces vean que aquí vamos a cambiar de una variable X a las variables teta. Ustedes le quieren, si les quieren poner, no sé, i o eta, pues pueden cambiar el nombre de la variable. Que suele ser pues una. Entonces aquí voy a aplicar X por A. Pero A es la raíz cuadrada de esa constante. Raíz cuadrada de 16, 4 por secante de teta. Y aquí sí tienen pues que saber derivar. Entonces la derivada de secante, ¿cuál es? Ah, bueno, eso también lo voy a poner acá a un ladito, que eso sí es más difícil de saber si. Es secante de teta por tangente de teta. Y la derivada de tangente es secante al cuadrado de teta. Entonces yo también me sé la derivada, que es 4 por secante de teta por tangente de teta. Todo esto por de teta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la sustitución. Donde estén las X, reemplazo por 4 por secante. Y el diferencial lo reemplazo literal, como está acá en la sustitución. Entonces, esto me va a quedar la integral de 4 secante. Voy a dividir, pues voy a elevar cada término de una vez a ese exponente. Entonces va a quedar 4 al cubo por secante al cubo de teta por la raíz de 4 al cuadrado por secante al cuadrado de teta menos 16 por todo el diferencial, pero el diferencial es todo esto. Entonces me va a quedar todo eso multiplicado por 4 secante de teta tangente de teta por de teta. Listo. ¿Qué toca empezar a hacer? Simplificar como un berraco y aplicar la identidad. Entonces, bueno, este 4 al cuadrado, ¿qué es? 4 al cuadrado es 16. Muchachos, truco. Siempre dentro de la raíz nos van a quedar la constante que multiplica a esa sustitución menos o más la misma constante. Entonces ustedes siempre van a sacar factor común. Voy a copiar por aquí el pasito. Siempre van a sacar de factor común esa constante para que les quede esa sustitución que hicieron menos o más o más dependiendo del caso. En este caso nos queda esto. Nos queda raíz de 16 secante al cuadrado de teta menos 1. Esto siempre se aplica, sea cualquier caso. El primero, el segundo o el tercero, siempre van a tener que sacar factor común dentro de la raíz. Y aplicar la identidad. Vea que secante al cuadrado menos 1 es la tangente al cuadrado. Entonces esto es tangente al cuadrado de t. Entonces voy a reescribir todo esto por acá. Y a simplificar más. Entonces, este secante al cubo se multiplica con este secante. Y este 4 se multiplica con este 4 al cubo. Entonces, 4 al cubo por 4 es 4 a la 4. Lo voy a dejar así como para no elevar. Y me va a quedar, bueno, la raíz de 16, bueno, sí, raíz de 16 por tangente al cuadrado de t. Que fue lo que acabamos de hacer acá, sacar factor común y aplicar la identidad. Y me queda todo eso por esa tangente de teta. ¿Vamos bien hasta acá? Creo que sí. Entonces, sigamos simplificando. Recuerden que la raíz de A por B es la raíz de cada término, la raíz de A por la raíz de B. Entonces aquí yo aplico la misma propiedad, va a quedar raíz de 16 es 4. 4 por 4 a la 4 es 4 a la 5. O sea, la saqué
Saqué la raíz de 16 y la multipliqué por 4 a la 4 y me da 4 a la 5. Que la raíz de 16 es 4. Y me va a quedar la raíz de tangente al cuadrado. Entonces este cuadrado se va con esta raíz y me queda tangente de teta. Por tangente de teta. Por de teta. ¿Vamos bien hasta acá? Espérate que aquí me Sí, traía sí. una cosita. Sí, se me olvidó esta multiplicación, se me olvidó agregarla. Secante a la 3 por secante es secante a la 4. O sea, eso no se cancela, eso pues queda ahí mismo, eso es lo que se me olvidó escribirlo. Entonces yo muevo esto y aquí queda secante a la 4 de teta. ¿Listo? Ya me había asustado. Entonces aquí queda lo mismo. Secante a la 4 de teta. Esperen que esto parece un 9. Y ahora sí, ahora sí, la raíz de tangente al cuadrado es tangente. Por tangente me queda tangente al cuadrado de teta. Tangente al cuadrado de teta por de teta. Hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta? No, todo claro. Listo. Entonces sigamos. Voy a sacar ese 4 a la 5. Toda esa constante ya lo que está haciendo es como estorbar ahí adentro. Entonces la voy a sacar. ¿Qué voy a aplicar? Voy a aplicar, ya lo que sigue ahí para abajo, muchachos, es puros trucos que sí, no se los puedo decir como, esto se lo tienen que saber, no, o sea, muchachos, es puro truquito que uno va aprendiendo pues como con la experiencia. Entonces, el truco que también se suele aplicar como para los otros tres casos es como separar estas, como el que tenga mayor exponente. Entonces, yo voy a separar esto en secante al cuadrado de teta por secante al cuadrado de teta. O sea, es lo mismo, solo que lo reescribí de otra manera. Por tangente al cuadrado de teta por de teta. ¿Y para qué hice esto? Para volver a aplicar la identidad. Recuerden que la identidad era secante al cuadrado de teta es igual a tangente al cuadrado de teta más 1, pero ya como al revés. Entonces voy a reemplazarla, pero para un solo término. Para que me quede algo de este estilo. 4 a la 5 integral de este secante al cuadrado. Pero lo va a reemplazar por esta identidad. Pues pintémoslo mejor. Por esta identidad. Entonces, ¿qué me queda? Me queda tangente al cuadrado de teta más 1. Sí, elegí un ejercicio muy largo, muy truculento. No creo que les caiga uno de estos así tan complicado. Por secante al cuadrado de teta por tangente al cuadrado de teta de teta. Listo, simplemente apliqué esta sustitución en uno de los secantes. ¿Para qué? Para hacer otra sustitución. ¿Por qué? Porque yo sé que la derivada de tangente, ¿cuánto es? La derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces yo voy a volver a aplicar una sustitución. Ya no trigonométrica, una sustitución normal. Entonces yo voy a elegir a u como tangente y el de u es la derivada, o sea, secante al cuadrado de teta. ¿Por qué? Pues si uno conocía que la derivada de tangente, pues ve con la imaginación de que esto queda mucho más sencillo. Queda 4 a la 5 por integral. Donde esté la tangente la reemplazo por 1. O sea, me queda u al cuadrado más 1. Esto es de teta. Entonces, esto secante al cuadrado de teta. Por este de teta es el de u. Entonces me queda de u. Y este tangente es u al cuadrado. Entonces aquí ya vemos de que eso quedó demasiado sencillo. Entonces distribuyamos esta multiplicación. Quedar la integral de
U a la 2 por U a la 2 es U a la 4. U a la 4. Más 1 por U a la 2, U a la 2 por DU. Entonces aquí ya vimos que todo esto quedó demasiado sencillo para integrar. Entonces integremos. Va a quedar 4 a la 5 por la integral de U a la 4 es U sobre 5 a la 5. Pero U es tangente, o sea, voy a deshacer de una vez la integral. Perdón, la sustitución. Y la integral de U al cuadrado es U sobre 3 a la 3, pero U es tangente de teta. Todo esto más una constante. Hasta aquí vamos bien, muchachos. Sí, Elegí sí. un ejercicio difícil, pero pues aquí estoy explicando todo, desde cómo se hace la sustitución trigonométrica, la identidad y simplificar. ¿Qué pasa? Nosotros ya nos deshacimos de esta sustitución que habíamos acabado de hacer. Ahora nos tenemos que deshacer de la original. Recuerden que al principio hicimos esta sustitución de que x es igual a 4 por secante. Entonces, ¿cómo nos deshacemos de esa sustitución? Entonces, recuerden que la sustitución que hicimos fue 4 secante de teta. ¿Pero qué es secante? ¿Quién me recuerda qué es lo que es la secante? La secante simplemente es 1 sobre coseno. ¿Recuerdan? Es el inverso del coseno. Entonces, despejando el coseno, me va a quedar. Coseno pasa aquí a multiplicar y con esta x pasa a dividir el 4. Listo. Aquí despejé el coseno. ¿Para qué? Porque el coseno yo lo conozco. O sea, yo conozco cómo es el coseno. ¿Cómo explicarlo? Conozco pues que el coseno es el cateto opuesto sobre el adyacente. Eso es lo que me refería. O si se saben directamente el de la secante, pues despejan la secante y saben que sería al revés, el adyacente sobre el opuesto. ¿Para qué? Entonces aquí para deshacer la sustitución siempre vamos a hacer un triángulo rectángulo. Este no se lo sé. Un triángulo rectangular, a ver por aquí, sí, un triángulo, pues este es equilátero. Ese no me sirve. Hagamos. Entonces hacemos un triángulo rectángulo. Ay, se me borró. Un triángulo rectángulo. No importan las dimensiones, solo es para hacerse uno la idea. Entonces ya tengo el triángulo rectángulo. Entonces yo sé del coseno, bueno, aquí dibujo sí el angulito, que es teta, y yo sé que el coseno es el cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces, ¿cuál es el opuesto a este ángulo? Este. Y ese es 4. Y el adyacente es la x. Entonces, por teorema de Pitágoras, yo puedo saber cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Ah, no. Coseno, oiga. No, no Oiga, es. me equivoqué. No, Felipe, eso, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. sí, me equivoqué. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y el seno, pues por dato curioso, es el opuesto sobre la hipotenusa. Eso. Y la tangente, que esta sí la vamos a utilizar, ese sí es opuesto sobre adyacente. Listo. Entonces aquí me he equivocado. El adyacente es este, que es 4. Y la hipotenusa es x. Entonces, por teorema de Pitágoras, ahí sí puedo encontrar este cateto opuesto, que es la raíz de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. ¿Y para qué hice esto? Para encontrar cuánto valen estas tangentes. Porque yo necesito volver a la variable de x. ¿Listo? Entonces, ahora sí, tangente de teta, yo sé que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Y quién es el opuesto? El opuesto es el que acabamos de encontrar, raíz de x al cuadrado menos 4 al cuadrado es 16. Sobre el adyacente, y el adyacente es 4. Entonces ya tengo la tangente. ¿Qué hago? La reemplazo ahí en la respuesta que había encontrado.
O sea, deshacer la sustitución. Entonces, todo ese resultado nos da 4 a la 5 que multiplica. A todo esto, bueno, un quinto de todo esto. Raíz de x al cuadrado menos 16 sobre 4. Eso elevado a la... ¿Cuánto era? La 5, ¿cierto? Sí, a la 5. Todo esto elevado a la 5. Menos, si era menos. A ver, que me subí mucho. Ah, más 3. Más un tercio del tangente al cubo, pero tangente es raíz de x al cuadrado menos 16 sobre 4. Todo esto más c. Y esa sería la solución de esta integral. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Excelente. Entonces, así se hace la mayoría de ejercicios. Simplemente se parte de identificar qué caso tiene y aplicar la dicha sustitución. Este ejercicio era un poquito, o sea, era de un nivel más complicadito por el truco que había que aplicar acá. De volver a hacer otra sustitución. En la mayoría no tienen que hacer eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué otro tema les ha causado dificultad? ¿O quieren que hagamos otro ejercicio de sustitución? Trigonométrico. A ver, yo busco otro. Muchachos, ¿qué quieren? ¿Dudas? Hacemos uno de... ¿Explico la teoría de impropias? O... Ok, necesito es que ustedes me Sí, digan qué necesitan. explicaré la teoría de impropios. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces expliquemos. Esperen, yo hago aquí un tricitico. Ay, que le dio como un poquito de polvito a la tablet y está toda maluca. A ver, esto se me había colado. Entonces vamos para integrales. Integrales impropias. Entonces, muchachos, si ustedes ya sabieron aplicar todos los casos que han visto, este tema de integrales impropias se les va a facilitar mucho. ¿Qué es lo que hay que entender acá? Solo son un par de términos. ¿Listo? Entonces, partamos de esta premisa. Recordemos que uno por allá en cálculo diferencial tenía funciones que tenían asíntotas. O sea, que venían lo más de normal y por aquí en un momento se disparaban hacia el infinito, siendo asintóticos en este punto. Llamémoslo este punto B. Listo. A ver qué preguntan acá. ¿Ya hicieron? Sí, ya hicimos fracciones parciales netas. Ahorita mando la grabación. Entonces, simplemente partiendo de esta premisa, de que tiene una discontinuidad. Listo. O tiene una asíntota, o en el caso como más particular es que la función tiende pues a infinito. Que una función desde un valor hasta el infinito. Por ejemplo, pues cualquier función que venga por aquí así y ya se vaya por allá hasta el infinito, desde A. Entonces uno, pues madre, ¿cómo resuelvo esa integral? ¿Cómo calculo el área bajo la curva para esa función que va hasta el infinito? Entonces uno se apoya en la definición de integral impropia. ¿Qué dice la integral impropia? Dice, si usted tiene una integral desde A hasta infinito de esa función, p de x por dx, simplemente haga esto. O sea, quites el problema de este infinito en el intervalo de la siguiente manera. Define una variable. Haga como un cambiecito de variable. No sé, llamémoslo t, que es como lo más común. Y diga que t tiende a infinito. Entonces, donde esté el infinito, reemplace por ese valor. Entonces va a quedar la integral desde a hasta t.
sabiendo pues que t tiende a como infinito. Pero aquí me quité el problema de resolver la integral con ese infinito. Entonces, ¿qué me queda? La integral de a hasta t de f de x por dx. Y eso pues también puede pasar si tienes el infinito en el límite inferior. Digamos que tienes la integral desde menos infinito hasta b. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Pongo un límite de alguna variable que vaya hasta c infinito y reemplácela por esa variable en el intervalo de integración. Entonces, esto simplemente es para solucionarse el problema de tener que resolver la integral. Entonces, usted ya simplemente va a resolver la integral desde a hasta t y al final vas a obtener obviamente una expresión que depende de la t. Calculas ese límite para esa expresión y el valor que te dé, ese es el valor de la integral. Pero entonces aquí entran dos términos que son muy importantes, no solo del curso, sino de la mayoría de carreras. Es un término que se utiliza mucho en muchas materias y es el de convergencia o divergencia. Entonces uno dice, o va a decir que esa integral converge o es convergente. Entonces converge si los límites existen y son finitos. Entonces, uno dice que es convergente si los límites existen. Si los límites existen y son finitos. Y son finitos. O en otras palabras, de que esa integral le dio un número. Le da un número. No me importa qué número sea, el todo es que le da un número, o sea, da algo exacto. Y en el caso divergente, no la película asquerosa, sino una integral divergente se dice, pues, o sea, que es todo lo contrario. Da, no se sabe qué da, lo voy a poner en palabras coloquiales. No tiende a nada. No tiende a nada. No tiende a nada. O sea, uno dice que una integral es divergente cuando le dio, por ejemplo, infinito. O le dio menos infinito. O sea, no puedes calcular cuánto es esa integral. Si no la puedes calcular, se dice que esa integral es divergente. ¿Listo? Sí, la película es muy maluca. Hagamos un ejemplito. Un ejemplito. Supongamos. Ejemplito 3. Entonces tenemos la integral. Tenemos la integral de x sobre raíz de x más 3. Aquí ya ustedes resuelven la integral por el método que quieran, pues por lo que vean más fácil. Pero entonces aquí ya tenemos la integral desde 2 hasta infinito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el límite de t cuando tiene infinito de esa integral de 2 a t. De la misma función. X más 3. Por dx. Aquí esta integral se resuelve por una sustitución. Esa integral es muy sencilla, pero no la va a resolver. O sea, la hacen ustedes. Hagan u igual a x más 3. El de u es dx y ya eso sale muy fácil. El todo es que el resultado les va a dar esto. Entonces les va a quedar el límite de t cuando tienden a infinito. Y les va a dar esta expresión, 2 raíz de x más 3. Esto evaluado entre 2 y entre t. O sea, resolvimos la integral y ya vamos a evaluar. Entonces, evaluemos. ¿Qué nos va a quedar? Me va a quedar el límite de t cuando tiene infinito. El límite superior, o sea, 2 raíz de t más 3. Menos evaluar esa función en el límite inferior. 2 más 3. Entonces esto ya sé que es una constante y esto pues sí es como una función. Entonces, ¿cuánto me da esta constante? Bueno, todavía no me importa. El límite de una constante es la constante. Entonces simplemente va a calcular el límite para esto, para qué es lo que está dependiendo de t. Entonces voy a introducir el límite, me va a quedar 2 veces el límite de raíz de t más 3.
menos el límite de t cuando tiende a infinito. ¿Cuánto da? Esto da 2 raíz de 5. Entonces el de la constante yo sé que vuelve a dar lo mismo. Pero ¿qué pasa en este límite? ¿Cuánto da este límite? Simplemente nos va a dar infinito. Raíz de un infinito, pues es otro infinito. Entonces nos va a quedar infinito. Menos 2 veces raíz de 5. Pregunta, ¿cuánto da esa resta? ¿Cuánto da esa resta? Infinito. Da infinito. Entonces yo aquí no sé qué valor exacto me dio esa integral. O sea, esa integral sigue creciendo y creciendo y creciendo. O sea, da algo infinito. El infinito es muy grande, muchachos. O sea, no, nunca vamos como a entender el significado de cuán grande es. Entonces, en este caso se dice que diverge, que la integral diverge. ¿Por qué? Porque nos dio infinito, no sabemos. Si por alguna razón les da menos infinito, vuelve y diverge. ¿Listo? Entonces, como en esos casos en los que se habla de que una integral converge o diverge. Y esto es muy importante que lo entiendan porque se va a trabajar en el último parcial. Tercer parcial nos van a hablar mucho de convergencia y divergencia. Ya no de integrales, sino de series. ¿Hay alguna pregunta? No, no, todo claro. Excelente. Es que en realidad esto es muy sencillo lo de fracciones, perdón, lo de integrales impropias. Simplemente tienes el mismo ejercicio de resolver una integral, pero ya es definida, o sea, tienes que evaluarla y tienes un paso extra, que es calcular un límite. Y respecto a ese límite, lo que obtengas, decir si diverge o converge. Nada más. ¿Qué pasa? Que a veces sí son más bien un, un ejercicio truculento. Y es lo que lo que les hablaba ahorita de que hay funciones que tienen asíntotas. Por ejemplo, el logaritmo de x es asintótico al eje y. Viene así. Este es el eje y y este es el eje x. Entonces, digamos, bueno, eso que no se parece tanto al logaritmo. Pero bueno, digamos que es como así. Este es el logaritmo de x. Entonces, este es y y este es x. Entonces, ¿cuál es la asíntota del logaritmo? En x igual a 0. Ah, sí, ya miramos ese Steven. Ya, dame un minuto, acabo este game. Otro que puede ser integral impropia es cuando te dan una función que es discontinua. O sea, todos los métodos que hemos trabajado es para funciones líneas, funciones que son continuas en todo el dominio. Pero hay funciones discontinuas como por ejemplo es este caso. Entonces, si ustedes les dicen, calculen la integral desde 0 hasta 1 del logaritmo de x, ¿ustedes qué harían? Que eso Ustedes no está definido, ¿cierto? Entonces en habría 0 que no está definido. Entonces ustedes se integran y evalúan, les va a dar algo erróneo, porque es que en 0 el logaritmo no está definido, en 0 el logaritmo no existe. O sea, es como si tendiera a infinito. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Haciendo lo mismo que hice ahorita, tomando el límite en esa discontinuidad. Perdón, ya no tiene infinito, tiene ese valor, el valor, por la derecha. Encontrándonos, si la discontinuidad es en el superior, tiende a la izquierda. O sea, si supongamos, no sé si me hago entender. Si la discontinuidad es en el límite superior, toman el límite a ese valor por la izquierda. Porque supongamos que tenemos esto. En A, yo me acerco por la derecha y en B, yo me acerco por la izquierda. Entonces, si toman en el superior, es por la izquierda. Si es en el inferior, por la derecha. Entonces, donde yo tenga esa discontinuidad, pues voy a hacer como lo que hice ahorita, pero ya no cambiándola por t infinito, sino por el valor en el que haya la discontinuidad. Entonces, aquí pondría t y 1 logaritmo de x. Así se soluciona ese problema de trabajar con esa discontinuidad. Entonces, esto se resuelve por partes, esa integral. Y eso nos da, eso ya lo hacen ustedes,
a t a 0 por la derecha. Aplicando pues integral por partes obtenemos x logaritmo de x menos x evaluada en t y en 1. Y ya tenemos es que evaluar. Entonces marcar el límite de t cuando tiende a 0 por la derecha. Evaluar en el superior es 1 por logaritmo de 1 menos 1. ¿Cuánto da logaritmo de 1? 0. 0. Menos, importante este menos de la evaluación, pongan lo que sigue en corchete para que no se confundan, que es muy común. Menos la función evaluada en el inferior, o sea, t por logaritmo de t menos t. Entonces, me va a quedar menos 1, que ese no me interesa porque es constante. Y voy a meter el menos allá. Entonces me va a quedar más el límite de t cuando tienda a 0 por la derecha. Menos por menos me da más, menos t logaritmo de t. T logaritmo de t. Muy bien. Entonces, aquí ya lo que tenemos que hacer es calcular este límite. ¿Cómo se puede calcular este límite, muchachos? Y aquí hay pues un truquito. Ya pues toca como sacar la experiencia de cálculo diferencial. Menos 1 más el límite de t cuando tiende a 0 por la derecha. Voy a sacar factor común primero que todo. T que multiplica a 1 menos logaritmo de t. Entonces, aquí la más fácil es aplicar L'Hopital. Pero para aplicar L'Hopital, recuerden que uno debe tener es una fracción. Una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pues, o infinito sobre infinito. O sea, tengo que tener una fracción. Entonces, ¿cómo convierto yo esto en una fracción? Como por ley de la orejita, aplicando como ese truquito. Límite de t cuando tiende a 0 por la derecha. Yo puedo reescribir esto de esta manera. 1 sobre t. Aquí ya tengo una fracción, pero es la misma cosa. Es la misma cosa, lo mismo. Simplemente lo reescribí de otra manera. Porque de esta forma yo no puedo aplicar L'Hopital. Yo para aplicar L'Hopital tengo que tener una fracción. Entonces ahora sí voy a aplicar L'Hopital. Entonces me queda menos 1 más el límite de t cuando tiende a la derecha. A 0 por la derecha. Entonces, ¿cómo se aplica el L'Hopital? Simplemente el L'Hopital me dice derive arriba y abajo. ¿Cuánto es la derivada de esto? De 1 menos logaritmo de t. Derivada. La Menos 1 derivada sobre x. menos 1 sobre t. Recuerden que estamos trabajando con esto. Eso. Y la derivada de 1 sobre t es menos 1 sobre t al cuadrado. Si no, suban la t. Entonces, derivada, recordaréis aquí rapidito, de t es. Esto se puede ver como la derivada de t a la menos 1. Entonces bajan el exponente y le restan 1, o sea, t a la menos 2. Y esto es lo mismo que decir menos 1 sobre t al cuadrado. Así derivamos. Y ya después de haber derivado, ahora sí voy a reemplazar. O mejor dicho, simplifiquemos más. Esto me va a quedar como menos sobre menos me da más. Entonces esto me queda t al cuadrado sobre t. Entonces se me queda t, me queda un t. Entonces esto me queda menos 1 más el límite de t cuando tiende a 0 por la derecha de t. ¿Y cuánto es eso evaluando en el límite? 0 0, muy bien. Entonces, ¿cuánto me da toda esa integral? menos 1. Menos 1. Entonces aquí la respuesta sería menos 1. Listo. Entonces, nada complicado. Simplemente es identificar si la función no es continua. O sea, si tiene discontinuidades. Esto, en los puntos de esto, son más bien como de selección múltiple los que he visto en los últimos años. Les dan esa integral y la pueden decir como, sí, resuélvala. Y les dan 4 posibles soluciones. Pero no, los ejercicios de parcial que he visto de este temita no son tan complicados.
¿Hay alguna duda? ¿O vamos bien hasta acá? Porfa, recuerden la asistencia. Y Steven Nosa, ya para terminar, nos dice, podríamos mirar el ejercicio del taller, que es por comparación entre dos integrales impropias. Parce, sí, díctamelo, porfa. Listo. El enunciado dice, sea F, Espera. dale, Abramos un textito acá. Entonces dice, sea F. sea F, Un dos pequeñito. puntos, Ujú. Sea F. dos puntos del intervalo abierto de 43 a más infinito. De 43 a infinito, sí. Ajá. Una función real F real, sí. y continua tal que. Mm, Entonces abajo dice x menos 43 a la menos 1.6 mm. menor que A la 1.6 menos a la menos 1.6 a la menos 1.6. Todo eso menor que. f de x Ujú. menor igual que x a la menos 43 elevado a la menos 1.16. X menos 43 Ajá, elevado a a la la menos 1.16. 1.16. ¿Y qué le preguntan? Para todo Ver, x perteneciente al intervalo 43,44 infinito. cerrado. Entonces ahí nos dan una integral Ah, de perdón. Para las X pertenecientes a qué intervalo. eh, 43 y 44 cerrado. Así. Ajá. Listo. Ya sí que es la integral de ese intervalo de f de x de x. Y ahí nos piden Claro. decir, cuarenta y yes, tres 44 f de x de x. sí. Ahí nos piden decir si la integral converge, diverge o si no se puede establecer si converge o diverge. Ah, bueno, Entonces, muchachos. estos, los menor que son menor igual que, listo. Listo. Dale. Vamos por ahí. Nos están preguntando esto, a ver si yo puedo ampliar esta huevona. Nos están preguntando por el valor de esta integral, si converge o diverge. Muchachos, si no converge y diverge, pues ustedes dicen que no se puede concluir. No tengo, a ver, casitos como los que se puede concluir. No, la mayoría no ocurre. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? El teorema de comparación. Ah, no, eso fue los de varios que les dije que era muy importante. Hay un teorema que es el teorema de comparación, que se utiliza demasiado. Lo voy a mencionar por acá. Entonces, supongamos que uno tiene este caso. Tengo dos funciones. F de x menor que f de x. Pero yo sé que f de x converge. Entonces, si la f de x converge, perdón, si la integral de f de x converge en un intervalo, entonces, eso es una implicación de un solo sentido. La integral menor, o sea, la integral de la función menor también converge. Converge. Y tengo otro caso. Si la integral menor diverge, perdón, G diverge, entonces la integral superior también diverge. En sí, ese es el teorema de comparación. Si usted sabe que tiene una función más grande o más pequeña que otra, usted puede encontrar la convergencia o divergencia indirectamente de esa función. Por ejemplo, acá, acá, ¿qué es lo que está pasando? Nos están dando la integral de esta función, pero esta función es discontinua en 43. Vea que el intervalo no lo incluye. ¿Listo? Entonces yo voy a decir que va a ser el límite de t cuando tiende a 43 por la derecha de esta integral. T 44. ¿Listo? De f de x por dx. ¿Qué pasa? Yo no conozco f de x, entonces no puedo integrar.
¿Qué voy a hacer entonces? Voy a aplicar el teorema de comparación. ¿Por qué voy a aplicar el teorema de comparación? Porque yo conozco dos funciones. Conozco x menos 43 a la menos 1.6, que es menor o igual que f de x. Y conozco una función mayor, que es x menos 43 hasta 1.16, que es mayor que esa función que yo necesito. Entonces yo puedo determinar si la integral de esta función converge o diverge calculando la inferior o la superior. Bueno, estos hijos madres 4 me dan una rabia. 4, 4, listo. Es que queda apareciéndose un 9 y de pronto me confunde. Listo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aquí van a tener que hacer dos integrales. Entonces, aquí van a calcular 43, 44. Bueno, aquí no es ni siquiera 43, 44. ¿Qué pasa? Aquí ya les dieron dos funciones, una menor y una superior. Entonces, aquí es como si tuvieran este caso, como si tuvieran un g de x y aquí el g de x, perdón, el f de x. Bueno, lo voy a dejar así más o menos como para que entiendan. Esperen, cambio este nombrecito de acá para explicarles una vez. Este no me va a dar tiempo de hacerlo, pero les voy a dejar la idea. H y H. Entonces aquí ustedes lo que tienen es un g de x y un h de x. Entonces, ¿qué van a hacer? Primero que todo, van a calcular la integral de esto. ¿Qué pasa? La hipótesis que nos dan es que la función es continua, pero está en ese intervalo. O sea, es una función que tiene una discontinuidad en el 43. Entonces les va a tocar tomar el límite, perdón, el límite de t cuando tienda a 43 por la derecha. Entonces les va a quedar la integral de t a 44. Sea de g de x o h de x. O sea, les van a tocar calcular dos integrales. Entonces van a hacer lo siguiente. Van a calcular la integral de h de x, o sea, la integral del límite de la integral desde t hasta 44 de x menos 43 a la menos 1.16. Y van a mirar qué le pasa a esa integral. O sea, aquí o sacan ese ejercicio muy rápido o muy sencillo. ¿Por qué? Este teorema es de una sola dirección. Si ustedes encuentran que G converge, ustedes no pueden asegurar nada de h de x. No pueden saber. Entonces ustedes van aquí a tomar una decisión. ¿Resuelven la integral de esta o la de esta? Si son de buenas, la resuelven y aplican de una vez este teoremita, o sea, la encuentran de uno. Entonces, si ustedes aplican, si encuentran primero la integral de esta y encuentran de que esta integral converge, entonces, ¿qué va a pasar por teorema? Como esta es mayor que f va a converger. ¿Listo? Pero si encuentran que esta mayor diverge, no van a saber nada. Entonces les van a tocar resolver la integral inferior. No sé si me estoy haciendo entender acá. Creo que sí. ¿Vamos bien? Sí. Me confirmo. O también pueden empezar por la de abajo. Entonces, si resuelven la inferior, si resuelven este g de x y encuentran que diverge, entonces ustedes de una van a decir, ah, no, esta diverge. Y si están de malas y encuentran de que converge, entonces, ¿qué va a pasar? No van a saber nada, les van a tocar resolver la otra grande, perdón, la superior. Entonces aquí tienen dos caminos. Uno largo y uno chiquito, que simplemente es a la suerte, la verdad. No, sí o sí les va a tocar resolver ahí una o dos integrales.
Entonces, así se resolvería. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Queda claro, Steven, que fue el que preguntó? Pero, o sea, la idea es que quiero que entiendan más que todo este teorema. Es un teorema de una sola dirección. Usted puede asegurar que la pequeña converge si la grande converge. Nada más. Si la pequeña converge, usted no sabe qué putas le va a pasar a la grande. Pero sí saben también que si la pequeña diverge, la grande tiene que diverger. Entonces ahí ya les dejo pues como para que lo hagan. Una pregunta, esto también tiene que ver con las integrales P que llaman, ¿cierto? Integrales. Sí, esta está mucho más fácil. No. Esta no tiene que ver, no. Porque Esta las no tiene integrales que ver uno con la tiene integral. que ir de 1 hasta infinito. Sí, no, esta no. Integral P, la voy a mencionar acá. Sino que me acordé de otra integral, pero no. La integral P es esta. La integral de 1 a infinito de x sobre x a la P. Pero por eso, si nosotros tratamos de hacer la integral, pues ya haciendo el cambio de variable de u, Sí. en el límite de Sí, integración, sí quedaría como una integral P. sí, queda como una integral P. Entonces se los voy a mencionar mejor aquí con la U. Sí, les queda, sí, está muy fácil. Hagan una sustitución y ya le quedan como integral P. Y aquí saben de una por integral P que converge si P es mayor que 1 y diverge si P es menor que 1, menor o igual. Y converge a 1 sobre P menos 1. Entonces hagan la sustitución y ya se dan cuenta a qué valor converge.